Nosotros en realidad no sabemos qué significa tener hambre. Estoy haciendo un juicio general y los implico a ustedes, queridos amigos, ¿no? Porque para saber qué es el hambre hay que sufrirla. Si no tuvimos hambre nunca, no sabemos lo que es el hambre. Cuando digo, no estoy diciendo cuando me pica el bagre, qué sé yo, y que entonces tomo cualquier cosita para saciarme, haciendo el tiempo, qué sé yo, ¿no? Y después tengo mis 4 comidas, ¿no? Claro, que imagino, no voy a tener nunca hambre, ¿no? Pero el hambre existe en el mundo. Hay en la historia un caso prototípico, y que es la hambruna, las hambrunas provocadas por el comunismo. Eso lo enseñan los historiadores, ¿no? En el tiempo de Stalin, por ejemplo, hambrunas feroces. Digo, una hambruna es cuando mueren 8 o 10 millones de personas. Así fue, así fue. Esa gente sabía lo que significa tener hambre, realmente. Y nosotros, y yo digo nosotros no, y los involucro a ustedes, pero hoy día, aunque parezca mentira, en la Argentina hay gente que pasa hambre. Hay niños que pasan hambre. Ustedes conocen las cifras, ¿no? Dicen que hay 42% y un poco más de gente que vive en la pobreza, un 8, un 10% que vive en la indigencia, y allí caben muchos que no tienen que comer, que ni siquiera pueden hacer una buena comida al día, se arreglan como pueden, con alguna limosna. Chicos que pasan hambre. Eso es algo horroroso, sobre todo en la Argentina, un país como el nuestro, potencialmente rico, que podría alimentar a más de 100 millones de personas. ¿Cómo es posible que un chico pase hambre? ¿Cómo es posible? Desgraciadamente, la historia de los últimos 20 años nos ha llevado a esa situación. Y esto tiene que ponernos a nosotros alerta, ¿no? A darnos cuenta cómo tenemos que agradecerle a Dios porque no tenemos hambre, porque no pasamos hambre. Como digo, ya, no es lo mismo que te pique el bagre, ¿no? Eso es una cosa momentánea. No, estoy refiriéndome al hecho de la hambruna. ¿Hay una hambruna en la Argentina de hoy? Bueno, no diré que es como la de Stalin, del tiempo de Stalin, ¿no? Pero digo, hay mucha gente que pasa hambre, que se arregla como puede, ¿no? Eso es verdad. Y sobre todo a mí me duele el alma cuando pienso en los niños que pasan hambre. Eso es algo realmente atroz. Bien, ocurre en la Argentina de hoy. ¿Por qué lo recuerdo? Porque esto tiene que, en primer lugar, llamarnos la atención y impulsarnos a ser generosos con el necesitado. Es un precepto capital del cristianismo, ¿no es cierto? Ser generoso con aquellos que necesitan, así como nosotros necesitamos de Dios. Hay gente que necesita de nosotros. Y el Señor nos va a colmar de todos los bienes que necesitamos si efectivamente nosotros abrimos nuestro corazón a las necesidades de los hermanos. Los hermanos, porque en el Padre Nuestro decimos Avinu, Padre Nuestro. No Padre mío, Padre Nuestro. Entonces quiere decir que hay una fraternidad esencial entre los hombres. Y especialmente si estamos unidos por razones de la patria, por ejemplo, somos argentinos, toda una historia en común, etc. Pero eso implica que también hoy día hay mucha gente que pasa hambre. Y hay niños que pasan hambre. Como digo, esto tiene que movernos a la generosidad, abrir nuestro corazón a la necesidad del prójimo. Y sobre todo, esto no permitir, en la medida que podamos, ¿no es cierto?, que esté a nuestro alcance, no permitir que un niño pase hambre. Bueno, les dejo con esta inquietud.
es una inquietud santa, diría yo, ¿no? Porque tiene que ver con la voluntad de Dios y, como yo insinuaba recién, con el Padre Nuestro.